quizás se nos va la vida en esto, pero en definitiva es parte de su filosofía también sacrificarse por la causa. Es decir, a ellos no les importa la vida de ellos, mucho menos la vida de los civiles palestinos. Buenos días, un gusto estar con ustedes en esta ocasión para seguir reflexionando sobre lo acontecido después del 7 de octubre en el sur de Israel. Y en esta oportunidad, con mucho gusto, nos acompaña David Telias, quien es profesor de Historia Universal y de Geopolítica del Medio Oriente en la Universidad Hort Uruguay, donde también ha sido director del Centro de Estudios Judaicos, además de tener una larga trayectoria. David, buenos días, muchas gracias por tu presencia hoy con nosotros. Buen día, Pedro, le agradecido soy yo. ¿Cuál fue tu primera interpretación y reacción de lo acontecido el 7 de octubre? Si te dijera la primera, bueno, fue como muy sorpresivo y realmente uno no entendía qué estaba pasando, ¿no? No me gusta que no se sepan algunas cosas, me parece de honestidad, digo, soy una persona muy vinculada a Israel, no solo por mi formación en Israel, sino porque tengo prácticamente, bueno, todos mis hermanos, a mis dos hermanos viviendo allá con su familia. Bueno, hoy uno de ellos circunstancialmente en Estados Unidos por temas laborales, hace unos 5 años, pero se considera israelí, vive allí desde los 18 años, y mi hermana con toda su familia, así que lo primero es entender desde qué lugar hablo también, no solo, si bien intento mantener una mirada lo más académica posible, está claro que el conflicto me toca y me toca muchísimo. Y la impresión primaria fue sorpresa absoluta. ¿Qué es esto? ¿Qué cosa más rara? Algo nos perdimos, alguna parte pasó que no sé, el desconcierto era brutal. Pasados los días, bueno, uno empieza a reflexionar, hay valoraciones que todavía son muy pronto para hacerlas, respecto a responsabilidades y respecto a cómo pudo ser posible lo que pasó. Y después hay otro plano un poco más amplio en el que estoy tratando de trabajar un poco, que es en cómo se enmarca esto en un proceso, digamos, eh, amplio, regional y yo te diría incluso mundial, eh, de una geopolítica que yo creo desde que comenzó este siglo y sobre todo después del 11 de septiembre, ha tenido un proceso que me parece que esto podrían llegar a ser sus últimos coletazos. eh, y bueno, y por ahí estoy tratando de explicarlo para no verlo como un hecho completamente aislado, porque no creo que lo sea. O sea, no creo que esto sea una, una cuestión de oportunidad o de locura de un momento. Obviamente esto llevó una planificación, llegó un tiempo, tuvo una intencionalidad clara, eh, más allá de dar muerte a un montón de gente, es decir, hay que desprenderse de eso. Y, y bueno, y la idea era al Medio Oriente a esta situación, llevar a Israel a esta situación, ponerlo en este lugar, y lo lograron. Lograron, es decir, lo primero, yo te diría que durante la primera semana mi discurso con todos los que me preguntaban bueno, jamás ganó una batalla muy fuerte, ganó una batalla muy grande. Puso el conflicto donde ellos quieren ponerlo. Eh, ¿Por qué? Bueno, por ahí podemos conversar, puede haber muchas razones. Y en ese sentido tú dices en tanto un eslabón bueno, un acontecimiento preciso, pero un acontecimiento también como parte de un eslabón de un conflicto que trascienda la región está inmerso en el mundo. eh, y en la lógica de la acción y reacción, tú crees que hay allí una búsqueda, una aspiración de un mundo crecientemente iliberal, diríamos los liberales clásicos, en cuanto a que lo que busca jamás, obviamente un acto de una barbarie y en ese sentido profundamente antiliberal, anticivilizatorio, es que la reacción
también lleve a un mundo donde los valores de Occidente, donde los derechos individuales, donde el rule of law, donde la democracia se encuentre crecientemente debilitado, tanto Hamas como sus socios. Tú ves que se hace aún más difícil lograr un marco civilizatorio a partir, bueno, de esta acción bárbara, buscando reacciones también antiliberales. ¿Se entiende mi pregunta? Sí, se entiende. Eh, a ver, yo lo veo más. He usado en algunas conversaciones la analogía del boxeador que sabe que lo van a noquear y que dice, bueno, rompo todas las reglas y trato de llevármelos conmigo, una cosa así. Eh, Estamos hablando de un movimiento jamás que paulatinamente en estos últimos 20 años y sobre todo en los últimos 10 quizás, fue quedando aislado en el contexto mundial, en el contexto internacional y regional, solamente con un apoyo, o sea, casi que exclusivamente con un apoyo iraní, eh, sobre todo en los últimos 3 años, a partir de los acuerdos de Abraham, está claro que los palestinos en general, pero el movimiento jamás mucho más, empiezan a estar presionados por tener que cambiar su actitud. Los países árabes empiezan a encontrar en Israel un aliado, no un amigo, obviamente, pero por lo menos sí un aliado más conveniente que lo que tenían hasta ese momento. Eh, Tienen más temor probablemente sobre Irán que sobre ni que hablar sobre Israel, al cual nunca le tuvieron temor. O sea, a Israel lo que le tuvieron en todo caso fue, yo no diría ni siquiera odio. A ver, Israel ha sido históricamente, a lo largo del siglo XX, para la región, el símbolo de la penetración occidental, de la injerencia de Occidente en Medio Oriente, y recordaba permanentemente bueno, a Sykes-Picot y a la conformación de ese Medio Oriente moderno, del cual el mundo árabe nunca estuvo conforme, es decir, con el cual el mundo árabe nunca estuvo conforme. Y eso era Israel para el mundo árabe, era un enemigo común, como dijo en algún momento Hobsbawm, el único elemento de unificación del mundo árabe, es decir, lo único lo que estaban de acuerdo entre ellos era que Israel es un enemigo, y que hay que derrotarlo, pero ni aún eso era capaz de unificarlo lo suficiente como para derrotarlo, y las sucesivas derrotas, digamos, del mundo árabe frente a Israel fueron haciendo que evidentemente se dieran cuenta que tenían que buscar un camino alternativo, y los cambios en la matriz económica, los cambios en la globalización, la integración económica del mundo, el hecho, yo creo también, de que el petróleo de alguna manera va siendo de a poquito cada vez menos relevante para la economía mundial, los países árabes tienen que empezar a buscar alternativas, empezó a hacer que se acerquen a Israel, y que su enemigo en este momento pasara a ser alguien que siempre fue su enemigo, sobre todo de la Revolución Islámica a esta parte, que es Irán, por lo que representa históricamente, por su accionar de desafío permanente de los años 80 a la autoridad saudí en términos religiosos y culturales. Y entonces está claro que el mundo árabe empieza a virar, y los acuerdos de Abraham empiezan a refrendar eso en un papel, a refrendar eso abiertamente, y estábamos a las puertas de un acuerdo con Arabia Saudita que hubiera sido el cierre absoluto de eso, porque ya tenés un acuerdo de paz con Egipto, que mal que bien se sostiene hace casi 40 años, o 40 años, más de 40 años. Uno pierde la noción de las fechas a veces, pero más de 40 años. Tenés, o sea, que es una de las grandes potencias árabes, tenés a la otra potencia árabe, que es Arabia Saudita, en un acuerdo, bueno, listo, se terminó. Es hora de solucionar el tema palestino, que en definitiva podía ser o debería ser un tema territorial, y entonces no tendría que ser tan difícil de solucionar, pero en el medio tenés la incursión del islamismo radical que aparece en este conflicto allá por los años 80 con los hermanos musulmanes y Hamas específicamente, con la primera intifada, y hay que resolver eso.
Jamás sabe que empieza a quedar aislado, sabe que su único apoyo es un Irán que está bloqueado, que cada vez le cuesta más dar esos apoyos que tiene que dar a sus proxies y a sus aliados. Con lo cual me parece que esto fue un golpe, bueno, gastamos lo último que tenemos, quizás se nos va la vida en esto, pero en definitiva es parte de su filosofía también sacrificarse por la causa. Es decir, a ellos no les importa la vida de ellos, mucho menos la vida de los civiles palestinos, o sea, les importa, perdón la poca academicidad, pero les importa un bledo lo que les pase a los pobres civiles gazatíes, ni a los de Cisjordania, ni a ninguno. Entonces, bueno, jugamos el todo por el todo. Sabemos que no podemos destruir Israel, pero le tenemos que hacer un daño moral, le tenemos que hacer un daño político muy fuerte. Israel estaba en un momento de cierta fragilidad política por los problemas internos que tenía. Eh, digo, todo cuadraba para preparar algo que probablemente se vino preparando para mí desde hace por lo menos un año y pico, sobre todo a la luz de que se venían los acuerdos con Arabia Saudita y estaba claro, y había que esperar el momento, y el momento fue, y pasó lo que pasó. Jamás sorprende en términos no solo el hecho en sí, es decir, de la fuerza que demostró, sino de la barbaridad que demostró, es decir, de la barbarie absoluta que demostró. Jamás no tenía todavía eso incorporado a su métier, no tenía eso incorporado como una costumbre, no, jamás no era ISIS, ahora lo es decir, ahora, y no lo digo en esto porque yo no estoy tan convencido de que haya elementos de ISIS adentro de Hamas, más allá que los podría ver, en definitiva no dejan de ser mercenarios que van hacia donde los llamen y van a luchar por una causa que sea destruir el mundo liberal y destruir todo lo que sean los valores de Occidente y de la Ilustración. Pero en realidad lo que Hamas dijo, bueno, esto es la última, con esto nos vamos y arrastramos lo que podemos. Y dejaremos mal parado por lo menos a Israel seguro, al cual no es difícil dejarlo mal parado, porque sabemos de lo que dentro de este mundo occidental, y sobre todo de las llamadas, lamentablemente, fuerzas progresistas, esa, digamos, antipatía que hay hacia Israel generalizada, ¿no? De verlo como el imperialista que ocupa, bueno, una Gaza que no está ocupada hace 20 años, entonces yo no sé qué es lo que ocupa, pero en definitiva, y que si estuviera tan ocupada no hubiera pasado lo que pasó, porque si estuviera tan ocupada, digo, es muy contradictorio, pero eso a los judíos siempre les pasó eso, ¿no? Siempre es contradictorio, porque es muy gracioso decir, sos una potencia con una fuerza brutal, pero en tus narices te generan un golpe como este. Entonces es medio raro todo esto, es muy contradictorio toda esa Muy antipatía interesante. antisemita que hay. Muy interesante, David. Me surgieron varios temas, voy a ver si ser preciso. Primero, un establecimiento de relaciones diplomáticas con Arabia Saudita estaba pensado para cuándo. Había una fecha tentativa para que los acuerdos de Abraham dieran como fruto el establecimiento de relaciones diplomáticas. Sí. ¿Cuál, cuál El era? límite era 2030, pero había acuerdos previos para firmar ahora. Los acuerdos es decir, los acuerdos entre Arabia Saudita e Israel estaban dentro de lo que es la Agenda 2030 de Arabia Saudita. Cuando eso se iba a terminar de firmar, bueno, a ver, había habido intercambio de ministros. O sea, algo inédito. Unos meses antes de esto hubo intercambio de ministros entre Israel y Arabia Saudita. Eso ya es algo, o sea, ya está, hay un reconocimiento. Eso no había pasado nunca. ¿Ah? Y está claro que la agenda, digamos, lo que es lo que los árabes, los cataríes llaman, no digo los saudíes y los cataríes llaman la Agenda 2030, estaba el hecho de formalizar relaciones con Israel. ¿De qué tipo, de qué forma? Por supuesto, estaba condicionado, como todos los acuerdos de Abraham y como todo lo que se fue, estaba condicionado a solucionar el tema palestino. Eso es así. Por eso hay un plazo más lento de lo que uno desearía, pero sí estaba, eso está clarísimo. Bien, claro, no es que era inminente el establecimiento de relaciones diplomáticas y que en ese sentido lo de Hamas e Irán lo que tú dices, esta búsqueda del boxeador en caída para intentar
demorar o obstruir algo que iba a suceder el año próximo, ¿no? Así que en principio ese era un punto. Otra, a lo mejor que debiese ser anterior mi pregunta, brevemente, ¿tú le puedes explicar a un público en general qué y quién es Hamas en lo más breve posible? Sí. Supongo que Hamas es un movimiento, así como si su nombre, que es un acrónimo, es Movimiento de Resistencia Islámica. Surge en el año, específicamente en el año 87, de la mano del jeque Ahmed Yassin, en la Franja de Gaza y Cisjordania, a partir de un, bueno, de hecho surge en la Universidad Islámica de Gaza, ¿no? Paradójicamente una universidad creada por Israel durante su periodo de ocupación, ¿no? Y allí es este grupo de intelectuales que crean, que se afilian a lo que es la Hermandad Musulmana, un movimiento que surge allá en los años 20 en la Universidad del Cairo, con Said Qutb, Maududi y otros intelectuales del mundo árabe, y con el Ayatollah Ali Khomeini en el mundo chiita, que está vinculado a esto. Pero básicamente la Hermandad Musulmana es una entidad sunita que, como digo, desde principios del siglo XX, toma la idea del panislamismo como la solución a los acuerdos, digamos, Sykes-Picot, es decir, cómo el mundo árabe musulmán va a reaccionar a la independencia que debe venir después de la Primera Guerra Mundial. Y esto es creando un gran Estado islámico y con el Islam como regla de vida de la población. Se enfrenta fuertemente a los movimientos panarabistas, que liderado, por ejemplo, por figuras como Nasser en Egipto, ¿verdad? Que de hecho Nasser le da golpes muy fuertes al panislamismo, a la hermandad musulmana, durante los años 50 y 60. Y en el año 87 ingresan en el conflicto palestino-israelí específicamente, eh, eh, organizando lo que es lo que se llamó la primera intifada, es decir, el primer levantamiento civil contra la ocupación israelí en la Franja de Gaza y Cisjordania. Eh, está enfrentado históricamente al movimiento Al-Fatah, es decir, esto pasa porque en aquel momento el movimiento Al-Fatah comenzaba ciertas conversaciones con la autoridad israelí para dar pasos hacia una probable autonomía palestina, no te diría un Estado, pero sí una probable autonomía. No nos olvidemos que el tema palestino se instala realmente como un problema después de los acuerdos con Egipto, es decir, después del acuerdo de paz con Egipto del 78-79, es ahí cuando realmente el mundo, tanto el mundo árabe como Israel, dicen, bueno, acá hay un tema que son los palestinos. Hasta ese momento no había un tema palestino porque Israel tenía su propuesta de paz por tierras, devolver los territorios ocupados en la guerra del 67 a sus respectivos países, es decir, a Jordania, a Egipto, y eventualmente a Siria en algún caso. Eh, y los países árabes no lo aceptan, primero no por una cuestión palestina, sino porque no lo aceptan porque no quieren negociaciones con Israel. Es decir, los famosos tres noes de Jartum, cuando Egipto hace el acuerdo de paz con Israel, por primera vez un líder árabe mundial habla de un Estado palestino y rechaza la devolución de la Franja de Gaza por parte de Israel a Egipto porque dice ahí vamos a tener que tener un Estado palestino. Ahí comienza, Israel no actúa de acuerdo a esto, la realidad es que sigue pensando, es decir, no quiere negociar con la autoridad palestina, o sea, con Al-Fatah, en realidad, con la OLP, en aquel momento. La OLP gobierna de forma muy corrupta, es un organismo laico. La crisis económica en esos años 80 en los territorios palestinos es muy fuerte y ahí emerge Hamas, genera la intifada. En aquel momento me acuerdo que un profesor mío en Israel me decía, no, en realidad, esto ya en los años fines del siglo XX, de los años 2000, cuando estaba estudiando en Israel, y me decía, no, esto en realidad ellos quieren llamar la atención, lo que ellos están haciendo es
decir, che, acá estamos, negocien con nosotros, dejen de hablar con los jordanos, dejen de hablar con los sirios, tienen que hablar con nosotros somos un pueblo que queremos nuestra independencia. Israel no hizo caso de eso, esa es la realidad. Yo lo he escrito por ahí en algún lado, para mí ese fue el primer gran error de la política israelí, es decir, no darse cuenta que tenía la posibilidad de solucionar esto, y es tarde porque ingresa al movimiento Hamas, que hablan otros códigos, hablan códigos islamistas, hablan códigos completamente antioccidentales que no eran los de la OLP. La OLP era un movimiento más asociado a las guerrillas, digamos, de izquierda de los años 60 y los años 70 latinoamericanas, por poner un ejemplo. De hecho, sus formas de vestir, su forma de actuar, la forma en que Arafat se comportaba era al estilo Che Guevara, por decir algo así. ¿Ah? Un Che Guevara musulmán, pero Che Guevara. Y eso jamás es un movimiento cuya función, primero que nada, en su carta fundacional está la destrucción absoluta del Estado de Israel, es decir, no tiene ninguna intención de negociar nada con Israel, no lucha por un Estado palestino, es decir, lucha por la creación de una UMA, por el establecimiento de un Estado islámico, que no solo se limitaría a lo que es los territorios palestinos e Israel, sino que debería avanzar, así como fue el Estado Islámico y demás. Y por eso yo no me quiero extender demasiado en esto, por las dudas, pero a ver, por eso yo lo veo también como un último golpe, es decir, el mundo occidental derrotó a Al Qaeda, el mundo occidental derrotó al Estado Islámico, jamás está solo y enfrenta una lucha. Pero está solo con el respaldo de Irán, que en Bueno, definitiva al final del día yo te iba a preguntar, bueno, es apasionante lo que estás describiendo, ¿no? Y es informativo para mí y para todos nuestros oyentes, ¿no? Pero yo quería pasar a Irán para que tú brevemente, si puedes, describas qué es Irán, por qué es tan importante y cómo se lo contiene en esta lógica, ¿no? Porque en definitiva estamos hablando del principal actor del Medio Oriente y que en definitiva no puede haber jamás sin Irán, más allá de tu hoy impecable por hoy, descripción del fenómeno jamás, ¿no? Porque jamás. hoy por hoy no existiría. Hoy por hoy jamás sin Irán no existiría, está claro, porque como dije, el mundo árabe que lo había apoyado, es decir, Qatar, los Emiratos, la propia Arabia Saudita, le ha retirado el apoyo en este viraje que ha hecho hacia Israel, digamos, como posible aliado. Irán es un actor clave, por lo menos desde 1979 a esta parte. Ahí tenemos que entender cuál ha sido la política iraní a partir de la revolución islámica. Primero, no nos olvidemos, se da la revolución islámica, el gobierno iraní se enfrenta a Estados Unidos, ¿no? Diplomáticamente está el episodio de la embajada, casi un año y medio de retención de rehenes en la embajada en Teherán, todo lo que eso significó. Eh, eh, y inmediatamente después la guerra Irán-Irak. ¿Ah? Irak atacando Irán como parte de un plan. Primero, Irak en eso tenía muchos intereses, no nos olvidemos, Irak es un país dividido entre sunitas y chiitas, es decir, donde incluso los chiitas son mayoría, pero ha sido gobernado históricamente por los sunitas. Entonces el gobierno iraquí teme que la revolución islámica se le eh, por el efecto dominó, se expanda hacia Irak. Ahí aparecen unos elementos de disputas territoriales y se declara la guerra, una guerra que el mundo árabe en general y Occidente apoyan a Irak para derrotar. Una guerra que termina en tablas, una guerra es decir, Irak logra su objetivo, frenar la posible expansión chiita, digamos, de la revolución islámica chiita hacia su territorio y el resto del Medio Oriente. En ese sentido, digamos, la guerra funcionó, pero obviamente el régimen iraní no cayó, ni nada que se ve, sino que se fortaleció. ¿Ah? Y sobre todo se fortaleció internamente. Un régimen que rápidamente había pasado a ser bastante impopular en la interna iraní, porque no nos olvidemos que la revolución islámica en Irán
llega con el apoyo de una multiplicidad de fuerzas, no solo la islamista del ayatolá, sino los partidos de izquierda, digamos, partidos modernos, cierto nivel de modernidad iraní que apoya esa revolución, pero que inmediatamente a que el ayatolá triunfa, el ayatolá lo sacrifica a todos, es decir, hay más de 200 fusilamientos de políticos y de lo que llama la inteligencia iraní de izquierda, que es asesinada, perseguida, expulsada de Irán para instalar el régimen islamista. Eso había generado en la sociedad civil iraní una reacción que es rápidamente, lamentablemente, cortada por la guerra, porque todos sabemos cuando un país es atacado de afuera, el enemigo exterior se transforma en un problema peor que lo interno y cohesiona internamente al país. Entonces, la guerra, por un lado, logró el objetivo de no expansión, de que no se expandiera digamos, el triunfo del ayatolá hacia Irak, por lo menos, pero consolidó el gobierno iraní, si le terminó dando fuerza. Eh, a partir de ahí, Irán se transforma en un problema, entre otras cosas, por ejemplo, hay que recordar los años 80, durante la propia guerra y sobre todo en el año 87, un año muy particular, Irán desafía al poder saudita en el mundo islámico, porque permanentemente estaba ese discurso de que Arabia Saudita había vendido los lugares santos a Estados Unidos a partir de haber permitido la instalación de bases militares de Estados Unidos en su territorio, y utiliza un elemento fundamental que tiene el mundo islámico, que es la peregrinación a la Meca, como un elemento político. No nos olvidemos que en el año 87 Irán ejerce su derecho a la peregrinación con más de 250.000 peregrinos que van a la Meca y generan un caos, y generan sangre alrededor de la Meca estuvo cerrada, hubo violencia. Es decir, Irán desafió a Arabia Saudita, ¿sí? Abiertamente como la autoridad religiosa de la región y del mundo musulmán, reviviendo una vieja rivalidad chií-suní que remonta en realidad al siglo VIII, es decir, y que desde el siglo VIII-IX en adelante, por las propias políticas chiitas, había quedado bastante, digamos, relegada porque los chiitas tenían una particularidad, es decir, es decir, perdón, los sunitas entendían que la política, o entienden que la política y la religión tienen que ir en un modelo islámico, pero por carriles separados. Es decir, el imán, no, el futuro imán no va a ser líder político, va a ser líder religioso. Mientras que para los chiitas todo esto va de la mano. Es decir, y ahí hubo una separación entre ellos, históricamente, y revive en los años 80 del siglo XX a partir de esta actitud iraní. Irán ahí pasa a ser el gran enemigo del Medio Oriente. Los años 90 son años en donde, bueno, Irán tiene idas y vueltas, hay un proceso ahí en donde parece que Irán tiene cierto nivel de apertura, todo esto también tenía que ver con sus planes nucleares, o sea que busca de alguna manera tener ciertas políticas de amistad, por llamarlo de alguna manera, con Occidente para ver si tiene esa chance de desarrollar sus planes nucleares, pero ya es tarde, es decir, el proceso islamista, me estoy olvidando de otro actor y no lo estoy poniendo acá, que es Afganistán en todo este proceso, en todos estos años, pero es decir, el proceso islamista está abierto. Y el islamismo como corriente de acción y de pensamiento en el mundo árabe está instalado, y bueno, y eso es Irán, o sea, Irán eh, de a poco, digamos, se va transformando en el gran problema para el mundo musulmán y principalmente para el mundo árabe musulmán, porque no nos olvidemos que además Irán no es árabe, es decir, tiene es otra etnicidad y hay todo un tema con eso que necesitaríamos un tiempo largo para explicarlo, pero a partir de ahí, Irán además tiene una política de apoyo a todos los movimientos islamistas que emerjan, sin importar si son chiitas, si son sunitas, es decir, establece el movimiento Hezbollah en el Líbano, que es chiita, pero particularmente, y a través de él se acerca a la Jihad islámica
Palestina y luego el movimiento Hamas. Irán está dispuesto, decir, a ejercer su fuerza a partir de la expansión islamista, es decir, del apoyo a todo movimiento islamista que surja. Y de ahí que Irán es el actor clave en todo esto, porque no va a permitir, digamos, porque va quedando aislado, básicamente, ¿sí? Porque el mundo árabe, de alguna manera, va mostrando ciertos rasgos de apertura, entiende que porque también al mundo liberal, de alguna forma, como digo, eh, a ver, nosotros podemos no estar de acuerdo con el gobierno saudí, que sea una monarquía, donde realmente los derechos no se cumplen y todo lo demás. Pero en definitiva, no deja de ser un asunto interno de los saudíes. Mientras eso no represente un peligro para el mundo liberal, mientras eso no represente, mientras las políticas saudíes hacia afuera no sea agresiva, nosotros lo más que podemos hacer es decir, che, la verdad, no está bueno que vivan así y podemos trabajar y tratar de buscar la forma para colaborar de alguna manera para que los saudíes solucionen sus temas internos de la mejor manera y demás, pero no vamos a hacerle una guerra en ese sentido. Y los saudíes saben eso y lo tienen clarísimo y el mundo árabe lo tiene claro, que puede tener buenas relaciones con Occidente, las que le convienen, y que eso no debería de alguna manera afectar sus asuntos internos. Bueno, Irán, esto no le cae bien, no es algo que le sea beneficioso, y bueno, y por ahí que se transforma en Impecable. este enemigo. Muchísimas gracias. Bueno, soy preciso en las últimas dos. Te agradecemos nuevamente tu valioso tiempo, David. ¿Cuál es tu escenario futuro más probable en el corto y en el mediano? ¿No? Yo soy, bueno, vuelvo a lo que dije hoy, jamás ganó una batalla muy importante, puso a Israel en la situación en la que Israel no debía haber vuelto nunca. Entiendo que no va a tener más remedio que reocupar Gaza. ¿Cuánto tiempo va a estar allí ahora? Es algo que tendremos que ver. Duele y duele muchísimo la cantidad de vidas que se van a perder, que ya se han perdido y las que se van a perder en todo esto. Eh, yo creo que el mundo tiene que entender que Israel no tiene otra alternativa. Gusto, a mí no me, o sea, por supuesto a mí no me gusta para nada. Eh, Quiero aclarar que ni Netanyahu ni su gobierno actual es santo de mi devoción desde el momento en que fueron electos, no ahora. Siempre entendí que no era lo mejor para Israel, pero más allá de eso, y sea Netanyahu o sea quien sea, creo que lo que Israel ahora no tiene más remedio es que destruir a Hamas 100%, o sea, lograr ese objetivo, lo cual no va a ser fácil, ni va a ser una cosa de un mes o 2 meses. eh, Tiene que darle el golpe de muerte y con él, lo vuelvo a repetir, y me duele en el alma, va a morir mucha gente, mucha gente. Vamos a ver imágenes durísimas, más allá que Israel haga un esfuerzo brutal. Ayer me llegaban imágenes, por ejemplo, dentro del hospital de los soldados israelíes ingresando incubadoras y todo lo que quiera, todo lo que Israel puede hacer todos los esfuerzos del mundo porque tiene un ejército brutal, súper profesional, súper tecnologizado, todo lo que quiera, pero lo que vamos a ver va a ser espantoso y hay que entenderlo porque es la vida misma y porque es algo a lo que lo arrastraron. Creo que desde el punto de vista de la política israelí, este gobierno va a terminar cayendo cuando la situación se establezca. Israel irá a elecciones, algo que es muy normal en Israel en los 3 años previos a esto, al 7 de octubre, o 5 elecciones, así que no es un problema para Israel tener elecciones. Veremos quién gana y a partir de ver quién toma el poder en Israel, veremos qué hace Israel. Como sea, volvemos, o sea, como digo yo, retrocedimos 40 años. Volvemos a un Israel que no solo va a tener que ocupar Gaza, sino que seguramente va a retroceder en Cisjordania también. Cualquier plan que hubiera de avanzar en la autonomía cisjordana se va a tener que frenar, porque Israel va a tener que entrar a Cisjordania, ya lo está haciendo, de hecho. Hay elementos de Hamas en Cisjordania y va a tener que salir a buscarlo.
eh, y quizás también tenga que entrar al Líbano y al sur del Líbano. No sé si para destruir a Hezbollah o por lo menos para bajarle sus capacidades de hacer daño. Y también porque ahí van a encontrar refugio muchos integrantes de Hamas. O sea que va a tener que salir a hacer eso, lo cual es horrible para quienes queremos la paz y quienes creemos en la solución de dos estados para dos pueblos. Esto es un retroceso de 40 años y, y, y bueno, esperemos que la comunidad internacional lo entienda, que la comunidad internacional apoye en términos algo que es, para mí es clarísimo, que es que hay que destruir a Hamas, es decir, que no se puede pensar en una paz con Hamas porque no está en el pensamiento, ni en el deseo, ni en ninguna, ni en la filosofía de acción, ni de pensamiento de jamás hacer la paz con nadie. Entonces, no se puede hacer la paz con alguien que no quiere hacer la paz y que su motivo de existencia es la guerra. Entonces, hay que destruir, vuelvo a repetirlo, a Hamas. Cuando eso pase, veremos cómo queda parado y qué queda del pueblo palestino. Es decir, qué queda de liderazgo, sobre todo de un liderazgo que pueda hacerse cargo del pueblo palestino. Eso sería lo ideal. Lo ideal sería que emerja de algún lugar. Yo no lo veo, hoy en día no lo encuentro. No es Abu Mazen seguro, no es la dirigencia de Al-Fatah actual. Ojalá en estos probablemente 1, 2, 3 años para adelante, que es lo que esto va a llevar, todo este proceso, no digo la guerra en sí mismo, pero sí el proceso posterior, emerja algún tipo de liderazgo que pueda ser apoyado por el mundo, por Israel también y por el mundo occidental en general, y que lo haga dispuesto realmente a construir un Estado palestino que viva en paz al lado de Israel. Eh, Si eso no es- ocurre, mm, si eso no ocurre, perdón, creo que al pueblo palestino se le vienen tiempos muy feos y a Israel también. No me gustaría en lo personal, esto digo, vuelvo, no me gusta escudarme en ningún tipo de objetividad académica. En lo personal, no me gustaría ver un Israel como algún sector de los israelíes pretende, y he visto por ahí incluso manifestaciones de la tierra, del río al mar, como dicen ellos. No, no, Israel no es del río al mar, Israel es lo que es el plan de partición de 1947, con nada, lo que haya que dibujar producto del siglo prácticamente que ha pasado de eso, pero tiene que haber un Estado, lo ideal sería que hubiera un Estado árabe, palestino, conviviendo en paz. No quiero ver a Israel tampoco agrandándose de alguna manera y dominando territorios que nunca le fueron otorgados y que no le corresponden. Eh, Nada, ese es mi forma de tu ver. escenario posible de que de un futuro necesariamente complejo, eventualmente no sé si surgirá un nuevo liderazgo joven palestino, en principio no se ve, eso podría llegar a ocurrir, sería en cierta medida una sorpresa, pero bueno, parece ser imprescindible una Pero es la única, renovación para mí, política. es la única esperanza para el pueblo palestino es que aparezca, quizás de afuera venga, no sé, quizás, pero que aparezca alguien con la sensatez suficiente como Con, para salvarlo, con- porque de otra forma va a estar muy difícil, con no la sería, sensatez y sería lamentable. popularidad Sí. suficiente. Mi última pregunta, muy breve, nos hemos extendido más allá de lo que habíamos pensado. Mi última pregunta, David, ¿qué reflexión te generan los distintos tipos de antisemitismo surgidos posteriormente al 7 de octubre? ¿Hay algo nuevo o es lo viejo, es lo de siempre modificado? No, es el viejo antisemitismo que se vuelve políticamente correcto. Aquel antisemitismo que era políticamente incorrecto, ahora es políticamente correcto porque aprovecho para decir yo estoy en contra de esto. Mira lo que hace Israel, cómo no voy a estar en contra de esto. Lamentablemente el antisemitismo es un sentimiento que está fuertemente arraigado en el mundo occidental. Eh, el mundo árabe lo sabe. Hay algunas obras interesantes al respecto, cómo el mundo árabe ha aprovechado
esos sentimientos occidentales para hacerse propaganda a favor y en contra de Israel a lo largo de estos 80 años de conflicto. Eh, eh, yo creo que lo que está pasando, obviamente, es que, bueno, encuentran lugar y forma aquellas expresiones que en momentos de paz o en momentos de tranquilidad serían vistas como aberrantes y hoy no son tan aberrantes. No sé, ayer un diputado acá en Uruguay, le costaba decir cómo decirlo, se le trababan las palabras, pero por esto de Roger Waters y bueno, no sé si están al tanto de lo que ha pasado, pero nada, hablando un poco de los judíos uruguayos como extranjeros, ¿no? Como si fuéramos extranjeros. Dijo, yo vivo acá de quinta generación, prácticamente, no sé qué tan extranjero puedo ser, pero para él parece que soy extranjero ahora. Y bueno, Muy impresionante, sí. Sí, en definitiva, entonces, claro, si antes era políticamente incorrecto y ahora es políticamente correcto, obviamente estamos en un lugar mucho peor, ¿no? En definitiva, lo que uno ve, lo hemos hablado con otros, también con otras personas con las que hemos reflexionado al respecto, ¿no? Lo que acontece en universidades de elites en los Estados Unidos y en Europa, en donde justamente ha habido una especie de celebración, ya ni siquiera de equidistancia con lo acontecido, supone un punto de quiebre donde estamos peor a donde estábamos, ¿no? Eh, Bien, que bueno, pase en el David, mundo ha sido, universitario, que pase en el mundo universitario, Pedro, es realmente preocupante, ¿no? Es decir, si digamos que donde estamos formando a las élites intelectuales del mundo, hay gente que todavía no sabe distinguir entre el odio irracional visceral hacia otro por ser diferente y un conflicto político o un conflicto internacional, bueno, estamos en un problema. Estamos en un problema grave y lo tendríamos que revisar mucho y trabajar mucho con eso. estamos en un problema serio, las sociedades abiertas se encuentran desafiadas y tienen que generar mecanismos internos para que la propia democracia y el Estado de Derecho encuentre respuestas dentro de la propia pluralidad. Este es un tema de sesgos y en parte dio nacimiento en nuestra institución. David, ha sido un gran gusto hablar contigo, ha sido muy informativo, muy, muy, muy reflexivo a la vez, así que estamos muy gustosos de haberte escuchado y nuestros oyentes también lo estarán. Te agradecemos particularmente y te mandamos un gran abrazo. Esperemos en el futuro próximo poder seguir reflexionando sobre esta cuestión. Hasta pronto. Gracias a ustedes, Pedro. Bueno, espero, lamento, a veces si soy demasiado verborrágico y voy un poco largo en las respuestas. El tema me apasiona, me toca, me duele y entonces me cuesta mucho a veces de repente ir demasiado al grano y quiero explicar más de lo que debería. Pero bueno, espero que se pueda entender y estoy a la orden para lo que necesiten cuando quieran. Con mucho gusto conversamos de esto y de cualquier otra cosa. Será un placer. Muchas gracias a ti, se ha entendido perfectamente y ha sido muy, 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 muy preciso. Un abrazo.